¿Cómo combinas la expectativa o el deseo del cliente con las tendencias que tú realmente crees que pueden resultar arreglo al briefing que tú haces, a esa investigación inicial de cómo es la persona, de qué tipo de persona es, de qué tipo de negocio tiene, de qué tipo de cliente tiene? ¿Qué peso tiene la expectativa, la necesidad, el deseo del cliente a lo que tú crees que puede funcionar y sea más disruptivo y al mismo tiempo combinado con que genere un buen negocio y le sea a largo plazo? ¿Cómo haces esa carambola, no? Para mí lo más importante es que el salón hable de mi cliente. A eso yo le sumo toda mi experiencia, ¿no? Pero es escucharles, es escuchar cómo quieren atender. Normalmente cuando yo les entrevisto, pues es que yo ahora mismo tengo el salón así, pero de esta manera yo no puedo llevar a cabo este servicio, es que no puedo llevar a cabo, no le puedo dar un café como yo quiero. O sea, pequeños detalles que hacen que ese servicio se diferencie. Yo lo que les ayudo es a poder tener un escenario acorde para poder llevar a cabo esos servicios. Entonces, ahí es donde está la diferenciación de cada uno de los salones, porque considero que son artistas y cada artista tiene su método, cada artista tiene su manera de trabajar, su manera de expresarse. Entonces, pues es un poco dándoles las herramientas, que en este caso es una zonificación, una distribución, un mobiliario, para que ellos puedan desarrollar la experiencia que le quieren brindar a su cliente. Pero, por ejemplo, se me estaba ocurriendo, ¿te pasa que tú ves a una persona más atrevida? Me da igual, tú, por ejemplo, ves a mi hermano Carlos y me ves a mí, y entonces Carlos es una persona más disruptiva en su forma de vestir, de comunicarse, digamos, de verse, ¿no? Tú ves a Carlos y dices... Por supuesto, yo le veo y entonces dices, ostras, me atrevo más con a proponerle una paleta de color o unas texturas o una forma que realmente van más con él, aunque él no me lo haya dicho, pero yo creo que esto cuaja con él. Efectivamente, al final son muchos años y sé leer a las personas y un poco sé leer entre líneas su personalidad, un poco analizo cómo van vestidos. ¿Quién va a ser más atrevido? Efectivamente. ¿Quién va a ser más clásico? ¿Va a ir contigo, no va a ir contigo? Aunque tú me hayas dicho una cosa, creo que esto luego no te va a ir bien, ¿no? Efectivamente. O sea, al fin y al cabo es como un trabajo muy, si lo pensamos, es como muy de estilista. Sí. O sea, que decir, el estilista hace un diagnóstico de la clienta que está viendo delante, del visajismo, de su color, del estilo que quiere representar, de su imagen, y tú estás viendo a la persona y quieres que su salón le represente, y habrá cosas que entiendo que tú ves que aunque ella diga o él diga, no le pueden representar o no van a conseguir el foco que le quiere dar, y tienes que manejar eso, ¿no? Tengo que ayudarla en un momento dado a ese empujoncito a que se atreva. Porque si yo analizo el salón, que es algo que a mí me gusta hacer antes de empezar a trabajar, me gusta analizar con el estado actual de los salones. No solo a nivel visual, que es lo que ellos se piensan. Yo no solo voy a tomar nota del local, sino que analizo la operativa del local, cómo van vestidos, cómo atienden. Para mí es una información muy valiosa para luego transformarlo en esa nueva operativa, en ese nuevo local. Claro, qué es lo que hacen y qué es lo que querrían hacer, ¿no? Exacto. Pero para poder llegar a un objetivo tenemos que trabajar y sobre todo yo tengo que analizar cómo es el estado actual, cómo trabajan, cómo están trabajando al cliente actualmente. Y luego, pues lo que te digo, al final, pues tratar de convencerlas para bien. Yo siempre que llevo a cabo un proyecto, cuando les digo no o sí a algo, siempre está defendido, ¿no? Los pros y los contras de cada una de las decisiones. Pero siempre trato de que se atrevan a hacer cosas, a hacer lo que les propongo, porque sé que a futuro les va a ir bien. No por nada, sino porque vengo de la experiencia de otros salones que he hecho, que sé que les han funcionado determinados protocolos, determinados operativas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de alguna manera también les aconsejo, las trato de llevar para su bien. Me has hablado de que tienes algunos innegociables. Me has dicho, Pablo, la luz para mí, yo siempre digo que yo se me quedó una frase no me acuerdo de quién, sí. Mira, uno de los managers que yo he conocido de peluquería que más me ha impactado a mí, de los que más he aprendido, además que tenía unos locales en Javia, tenía unos salones brutales y luego montaba restaurantes y tal, me dijo, Pablo, el ambiente son 3 cosas: iluminación, música y temperatura. Justo. La climatización para mí es algo fundamental. Y yo me quedé con eso, y antes, cuando estábamos tomando ahora el té que nos estábamos tomando,
me has dicho, Pablo, yo puedo negociar lo que sea, pero la iluminación no la negocio. Sí, sí, sí. Para mí la iluminación es fundamental porque la iluminación es una herramienta de trabajo. De hecho, me has dicho, iluminación y pintura, puedes hacerlo de todo. Sí, o sea... Lo demás son lujos, ¿no? Que te quieras dar, ¿no? Justo, efectivamente. Al final, para mí, cuando nos enfrentamos a locales con determinados presupuestos, yo siempre hago la pregunta, ¿cuánto dinero quieres invertir en tu local? Para mí, la iluminación es innegociable. ¿Por qué? Porque es una herramienta de trabajo. Al final está enseñando, lo primero, el trabajo que estás haciendo, con una fiabilidad y con una representación perfecta, y además el cliente en todo momento está viendo el trabajo que le estás haciendo, además de la atmósfera que se genera tanto desde fuera como desde dentro del salón, ¿no? En el interior se genera una atmósfera visual, una salud visual que, cuando conformas esa iluminación decorativa con esa iluminación técnica, desde mi punto de vista, pues la atmósfera que se forma es espectacular, me encanta. Y luego, cómo se te percibe desde el exterior, ¿no? Claro. Para mí es una herramienta de venta más también, con lo cual es innegociable. La iluminación es algo que considero fundamental.